Buenas tardes, les saludo nuevamente con mucho gusto. Soy el padre César Astorga Guerra. Estamos estudiando los libros proféticos que corresponden ya a este segundo nivel, dedicado, dirigido especialmente a ustedes, catequistas de nuestra arquidiócesis de Durango. En estos momentos de pandemia no hemos podido encontrarnos de modo presencial, pero aprovechamos los medios de comunicación, las redes sociales y especialmente también estos medios digitales para unirnos, para continuar con nuestra formación permanente. Hemos visto ya en una primera clase los rasgos característicos de los profetas. Hemos contextualizado también los libros proféticos dentro de toda la parte que se llama Antiguo Testamento y hemos visto incluso algunos pasajes de estos llamados libros proféticos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los profetas de Israel. ¿Quién es un profeta? Por lo general, se tiene la idea que el profeta es un adivino, un futurólogo o un visionario. Sin embargo, el profeta es más que eso. El profeta es una persona escogida y llamada por Dios de manera especial para ser enviado a una misión concreta en su nombre. Dijimos que profeta significa portavoz, del griego profetés, hablar en lugar de. Los profetas son elegidos por Dios, llamados por Dios, por iniciativa divina, obviamente, no por las cualidades, sino incluso estos personajes que son de carne y hueso, tienen dificultades ellos mismos para llevar el anuncio. Un anuncio de salvación, pero también muchas de las veces tienen que denunciar las injusticias, tienen que denunciar los atropellos que cometía el rey de Israel, los reyes, y estos reyes que se comportaban de una manera mala, venían castigados por Dios, y también eso tenía que decirlo el profeta, por lo cual pues eran martirizados, eran golpeados, lastimados y muchas de las veces también ultrajados en su persona. ¿Cuál es la misión del profeta? Pues principalmente es ser voz viva en medio del pueblo, para recordar las promesas entre Dios y su pueblo, para enderezar y corregir. Por tanto, la misión del profeta tiene una doble finalidad: anunciar y denunciar, como hemos ya estudiado. Ahora, se trata del ministerio de la palabra. El profeta, por vocación, no por herencia como el sacerdote, no por instrucción ni por iniciativa propia como el sabio. El profeta, en cambio, llamado por Dios, está destinado a anunciar la salvación, la restauración de Dios hacia su pueblo, incluso anunciar la conversión, muchas de las veces anunciar también la destrucción, pero sobre todo denunciar aquello que se alejaba de Dios, aquello que iba en contra de la alianza. Hemos visto también que el profeta, por medio de la palabra, critica y denuncia la manera desviada de vivir, pero también invita a la conversión, anuncia la salvación y llena de esperanza a la comunidad de los creyentes. Esta palabra va a ser muy importante: esperanza. En un momento histórico del pueblo de Israel en el que sufren por la división del reino, en la que sufren también porque otros imperios quieren adueñarse de la tierra, quieren aliarse con Israel en contra de otros ejércitos, en ese momento los profetas reavivan y mantienen la esperanza de los creyentes. Conozcamos pues, haciendo énfasis a lo que les decía, según la Dei Verbum, capítulo 11, capítulo 12, donde pide todo estudiante de la Sagrada Escritura, todo intérprete, conozca siempre el contexto histórico en el que fueron escritos los libros. Cuando uno conoce el contexto histórico, va a ser muy importante, especialmente para nuestra interpretación, va a ser una herramienta eficaz en la interpretación de un texto bíblico, porque entonces entenderemos. En estos días de pandemia, ¿cuántas veces no hemos escuchado reflexiones, discursos, publicaciones en las redes sociales de personas que aplican textos de los profetas a esta época, a estos días, a esta situación, en la cual se nos dice, ya se profetizaba desde antiguo que iba a ocurrir, ya se había dicho en la Biblia que pasarían estos días en los cuales pareciera que se aplican muy bien las palabras de modo literal, pero fuera totalmente de su contexto histórico. Por ello, nos encontramos en el año 1000 a.C. El rey David toma Jerusalén y la convierte en capital de un reino que agrupa a las tribus del sur
y a las tribus del norte. Recordemos que las 12 tribus de Israel están asentadas en todo el territorio de Canaán, la tierra prometida. Llegó el momento en que el rey David pudo consolidar el imperio, teniendo una capital, Jerusalén, teniendo ya las instituciones principales que encontramos en el Antiguo Testamento. Su hijo Salomón posteriormente se encargará de organizar ese reino, en lo político, en lo económico y en lo religioso. Entonces, el pueblo de Israel se encontraba unido, y lo que lo unía eran 3 instituciones principales: el rey, el templo construido por Salomón en la ciudad de Jerusalén, y finalmente la tierra. Estas 3 instituciones daban unidad, consolidaban el imperio: el rey, el templo en lo religioso y también la tierra prometida que Dios puso como herencia para su pueblo elegido. Sin embargo, a la muerte de Salomón, habíamos comentado, cerca del año 933, el reino desgraciadamente se divide en 2. El reino del sur, llamado Judá, con capital en Jerusalén, y el reino del norte, llamado Israel, con capital en Samaria. Judá permanece fiel a la dinastía de David. El rey da unidad a la nación y Dios habita en el templo. Israel rompe con la dinastía de David. El rey no tiene importancia, es el profeta quien mantiene la fe del pueblo, amenazada por el contacto con las otras religiones cananeas. Hay una división. El pueblo, las tribus se dividen. El reino dividido pierde fuerza, incluso se cae en la idolatría gracias a los santuarios que construyen en el reino de Israel, porque ya no quisieron unirse con Jerusalén, con el reino de Judá. Y en un reino dividido comenzaron los problemas. Por ello llegó el momento en que las potencias pudieron destruir estos 2 reinos. Una primera deportación ocurrió en el año 721. Nínive, capital de Asiria, un ejército potente atacó Samaria y se da la primera deportación. En el año 587 a.C. sucede la deportación de los habitantes del reino de Judá a Babilonia. En esta época de deportaciones, de destrucción, en esta época tan difícil para el pueblo de Israel, que se encontraba dividido, que incluso sabía que la consecuencia era desastrosa a causa del pecado, es en este momento donde el pueblo de Israel, donde el judaísmo comienza su auge. ¿Y por qué comienza su auge? Porque la experiencia del exilio, del destierro a Babilonia, marcó una etapa importantísima en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué una etapa importantísima? Porque este acontecimiento fue leído e interpretado por los profetas como una consecuencia de la infidelidad a la alianza. La invasión babilónica significó una catástrofe política, social y religiosa. Perdieron todos los apoyos de su fe. Israel se encontraba unido, dijimos, por esas instituciones que le daban unidad, que lo consolidaban. Con el destierro, con el exilio, perdió todo lo que Dios le había dado. La tierra hacia la cual caminaron 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida, que desde la promesa a los patriarcas hasta la posesión y engrandecimiento en los tiempos de David y Salomón, era para el pueblo signo de la bendición y fidelidad de Dios. Qué terrible que por causa del pecado perdieron una de las bendiciones y de los dones de la presencia de Dios en medio de su pueblo, como era la tierra de Canaán. Exiliados, lejanos de su hogar, tuvieron que experimentar incluso el abandono, tuvieron que experimentar incluso el ser esclavos en tierra extranjera. De Jerusalén partieron hacia una ciudad de Mesopotamia llamada Babilonia. El grupo más importante por formar la élite intelectual y religiosa es el de Babilonia. Una nota característica que podríamos saber, el Salmo 137, que habla cuando los israelitas se encuentran desterrados, que lloran a orillas del río Éufrates, que lloran y gritan especialmente recordando a Jerusalén.
Si me olvido de ti, Jerusalén, se me paralice la mano derecha, se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti, Jerusalén. Esto en los Salmos, donde podemos recordar y podemos contextualizar estas situaciones. Pero la época del destierro es de gran creatividad también desde el punto de vista literario. Los sacerdotes, al ya no tener templos donde ofrecer sacrificios, comienzan a hacer memoria de toda su historia, de la historia de la salvación, y pueden escribir los grandes libros que forman el Pentateuco. Ahora bien, aunque ellos quizás se sentían abandonados, Dios no los había abandonado, ni los había olvidado. Así, suscitó tanto en Judá como en Babilonia profetas que consolaron y alimentaron la esperanza de días mejores y de un nuevo éxodo de regreso a la tierra. Qué importante la misión de los profetas. Por eso muchas de las veces quizás es difícil leer a los profetas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio contexto, su propio mensaje. No es fácil leer los libros proféticos. Primero por los géneros literarios o las formas literarias en las cuales se escriben. Oráculos, amenazas, denuncias, oráculos contra las naciones lejanos a nuestro contexto. Se habla de Judá, se habla de Asiria, se habla también de Babilonia, de Egipto, países lejanos ya a nuestra cultura, a nuestra mentalidad. Y estos profetas, cuando el pueblo más necesitaba de Dios, lo hicieron presente, con sus mensajes llenos de esperanza y sobre todo de restauración hacia la tierra. Ellos reavivaron en el pueblo el recuerdo de la alianza. Qué importante. Ahora, recordemos que también en el aspecto histórico que estamos estudiando, también es necesario tener en cuenta el aspecto geográfico. Repito, nos encontramos en una época en que el reino estaba dividido, en que muchos fueron exiliados hacia Siria, otros fueron exiliados hacia Babilonia, otros tantos tuvieron que huir a Egipto, muchos murieron en el intento, otros profetas también junto con su pueblo tuvieron que ir para animarlos, para consolarlos. Nos encontramos en todo lo que se llama la media luna fértil en el oriente. Ahora, una primera clasificación de los profetas que encontramos en los manuales de Biblia es sobre todo la clasificación en profetas menores y profetas mayores. Esta clasificación no se refiere a la edad, no se refiere tampoco, quizás pensemos en que unos son más grandes, otros más chicos, no. Se refiere sobre todo a sus escritos. Los profetas mayores tienen mayor escrito, mayor trabajo, mayor fruto literario, de tal manera que no se comparan los libros de los profetas mayores, que son 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, a los profetas menores, que son menores en su obra literaria, en sus escritos, para que los tengamos en cuenta. Dijimos que son 17 los profetas, 18 como libros proféticos, aquí añadiendo las lamentaciones de Jeremías, pero estos profetas menores pertenecen cada uno de ellos a una época específica. Esta pudiera ser una primera clasificación. Sin embargo, hay otra clasificación que es la más común, que encontramos nosotros también en los libros proféticos. Esta clasificación es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque esta clasificación se hace de acuerdo al periodo histórico en el cual, o en los cuales profetizaron cada uno de los profetas. Se toma como referencia el exilio que existió en el año 586, de tal manera que se puede hablar de 3 etapas del profetismo en Israel. Una primera etapa se le llama etapa del preexilio, es decir, los profetas que profetizaron, que anunciaron, que ejercieron su ministerio profético antes de que ocurriera el exilio de Babilonia. Podemos ubicarnos en el siglo VIII a.C., años 700, años 600. Otra etapa, propiamente la etapa del exilio. Veremos qué profetas existieron ahí o profetizaron, y finalmente los profetas del post-exilio. Cada uno de estos profetas
digámoslo así, o cada una de estas etapas, tendrá un valor muy importante, especialmente ligado al mensaje que los profetas emiten. Un profeta que se encuentra en el preexilio continuamente estará diciendo: conviértanse porque nos van a destruir, conviértanse porque vendrán otros imperios y van a destruir el reino. En cambio, en el exilio se trata ahora de reflexionar. Se trata sobre todo de que los profetas tienen que animar al pueblo a no sentirse abandonados por Dios, a no olvidarse de la alianza. Y el mensaje del posexilio es genial, porque se habla de la restauración, de un Dios que perdona, de un Dios que salva, de un Dios que acompaña. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el libro de Isaías capítulo 40, ubicado en el exilio. Un Isaías que le dice a su pueblo: consuelen, consuelen a mi pueblo. El consuelo de Dios ante una adversidad, ante una crisis. Por ello, veamos los profetas del preexilio, profetas que se encuentran especialmente en el reino del norte y que están profetizando, que están denunciando y anunciando el mensaje de la salvación. Uno de ellos, de los profetas, los primeros, más antiguos, es el profeta Amós, vendedor de higos, que llegó a ser un valiente profeta del Señor. Denuncia el lujo, denuncia la explotación de los ricos sobre los débiles, denuncia cómo los convierten en esclavos, incluso en el mismo mercado denuncia cómo venden a los pobres por un par de sandalias, y otros textos maravillosos que podemos leer nosotros respecto al mensaje del profeta Amós. Junto al profeta Amós, contemporáneos, encontramos a otros dos, Oseas, y al profeta que le llaman el primer Isaías, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 39. Este profeta Isaías, más que ser un profeta de carne y hueso, una sola persona, se trata de una corriente profética, en la cual se habla de primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías. Estos profetas, Amós, Oseas, Isaías, profetizaron en el llamado Reino del Norte, es decir, en Samaria, en sus alrededores. Así como Amós, también Oseas recibió la vocación profética durante el reinado de Jeroboam II, antes de la caída de Samaria. Estos profetas tuvieron que denunciar todas las injusticias que cometía el pueblo, tuvo que denunciar también el pecado de idolatría, de tal manera que tuvo que anunciar también la destrucción de los pueblos vecinos, especialmente de Asiria. Asiria en un determinado momento de la historia de la salvación, siendo un imperio poderoso, vino, conquistó toda la región del norte, de la tierra de Canaán, de la tierra prometida, destruyó la ciudad de Samaria, capital del reino del norte, y llevó en exilio, llevó al destierro a sus habitantes a la ciudad de Nínive, capital de Asiria. Les recomiendo que lean el libro de Tobías. Es un libro maravilloso en el cual se habla de un judío que, siendo consciente de su experiencia de Dios, siendo consciente también de su conocimiento de la ley, aún en tierra extranjera, se comporta de la mejor manera. El libro de Tobías, para quien no lo ha leído, en un ratito se puede leer, se lo recomiendo, puede ayudarnos mucho y nos ilustra y nos ilumina para conocer qué le sucedía al pueblo que era desterrado o que iba a tierra extranjera. Junto con el profeta Amós, dijimos, se encuentra el profeta Oseas. El drama de un profeta que tiene que casarse con una prostituta, el drama de un profeta que especialmente reconoció hasta, digámoslo así, en los nombres de sus hijos, el sentirse abandonados por Dios, pero un Dios que ama a Israel. El amor perseverante de Oseas por su esposa adúltera simboliza el firme amor de Dios por Israel. Los nombres de los hijos son señales proféticas para Israel. Es un libro muy interesante, el libro del profeta Oseas, ya que habla en términos matrimoniales de la alianza. El profeta Oseas, a través de su propia vida, simboliza el drama que está ocurriendo entre Dios y su pueblo. Un pueblo que se está comportando de modo adúltero, un pueblo que se está prostituyendo con los ídolos, un pueblo que ha abandonado a Dios y por tanto ha abandonado la alianza. Pero Dios no abandona a su pueblo, quiere seducirlo,
Quiere enamorarlo como lo hizo en el desierto, de tal manera que le hará recordar su primer amor. El lenguaje que utiliza el profeta Oseas es un lenguaje matrimonial. Para Oseas, la alianza de Dios es considerada un compromiso esponsal, superando la dimensión jurídica, para asumir el ámbito de la intimidad y del afecto. Los pecados del pueblo contra la alianza no serán simples transgresiones a reglas, sino que serán llamados desamor e incluso definidos como adulterio. De ahí la importancia del profeta para recordarle al pueblo de Israel que Dios le ama, que Dios le quiere tener cercano, que Dios no quiere que se aleje ni le abandone, especialmente porque se trata de una alianza de amor. ¿Qué aplicación práctica nosotros, yo sacerdote, catequistas, en nuestra vida o en nuestro servicio, en nuestras parroquias, qué aplicación podríamos hacer a este punto de nuestro estudio acerca de la vida de los profetas? Tomemos como ejemplo el profeta Oseas. El profeta Oseas, si las personas que nos rodean no ven el amor de Dios en nosotros, no lo hallarán en ninguna parte. Como Oseas, todos los creyentes son llamados a demostrar a través de sus actitudes y acciones el amor de Dios en Cristo a un mundo que busca ciegas las señales de un amor auténtico. Creo que no ha cambiado mucho el tiempo en el cual también el hombre se aleja de Dios. Y por ello la grande responsabilidad de quienes estamos al frente de una comunidad de poder acercar al pueblo. Y ustedes también como catequistas, en cualquier parroquia, en cualquier lugar donde desempeñen su ministerio, hagan el esfuerzo para poder demostrarles a las personas que han caído en pecado, que se han alejado o que no dan testimonio con sus acciones y sus palabras de su experiencia de Dios, de su vida cristiana, el poderles recordarles que Dios nos ama, que está dispuesto a perdonarnos, que aunque hayamos caído en adulterio, en la prostitución, en la atracción de otros ídolos, recordar que solamente en el amor de Dios, en el amor a Jesús, podemos encontrar el verdadero significado del amor. No podemos separar nuestro testimonio y ministerio del resto de nuestras vidas. El más poderoso sermón de Oseas surgía de su relación con su esposa. La fuente del poder de su predicación provenía de su casa y de su familia. Yo creo que esto es algo muy importante, y más en nuestros tiempos. En estos meses hemos estado confinados, encerrados en nuestras casas, nuestros hogares, como iglesias domésticas, pero es ahí realmente donde se debe de practicar la caridad. Es ahí en los hogares donde nuestros niños han podido de una u otra forma seguirse formando, seguir perseverando, seguir conociendo más de Dios y de la iglesia, a través de las redes sociales, las eucaristías en vivo y tantos otros detalles que de una manera muy especial hemos podido mantenernos unidos. Hemos podido también celebrar nuestra fe. Por ello, hagamos esta aplicación práctica en nuestra vida. Estos mismos profetas mayores de los cuales hablamos, podemos encontrarlos muy bien en el reino de Judá. Recordemos, son 4 los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Cada uno de estos profetas mayores se encuentran ligados, digámoslo así, están muy bien contextualizados en el contexto histórico de la deportación a Babilonia. Se queman la ciudad de Jerusalén, la destruyen y el pueblo es exiliado, el pueblo es desterrado a Babilonia. Es en ese ambiente donde cada uno de los profetas, repito, animaron la fe. Isaías, por ejemplo, es una corriente profética. Hablamos de que se trata de un primer Isaías, oráculos previos a la caída del reino del norte. El segundo Isaías, el libro de la consolación de Israel durante el exilio. Y un tercer Isaías, las profecías posteriores al exilio. Es un libro muy, muy amplio. Son cerca de 69 capítulos los que encontramos en el libro del profeta Isaías, y por ello es importante su conocimiento. No se trata de un libro que hay que leer simplemente por leer. Es mejor entresacar aquellos mensajes entre denuncias y anuncios de salvación que pueden ayudarnos también incluso a nuestra vida espiritual. No nos será posible en una clase estudiar todos los profetas, sin embargo vemos algunos, digamos, de sus aspectos más importantes. En un solo resumen, la importancia del profeta Isaías. Es el profeta más citado incluso en el Nuevo Testamento, 80 veces, y el nombre de Isaías aparece unas 20 veces también en el Nuevo Testamento.
explica el juicio futuro y sus causas. Isaías sirve de puente entre Israel del norte y sur, ya que profetizó tanto la amenaza de los asirios contra Israel, como también de los babilonios contra Judá. Predice la venida del Mesías y su propósito. Isaías contiene las profecías del nacimiento, muerte y resurrección y retorno del Rey de Reyes, el Mesías de Israel, de Dios, y el establecimiento del reino de Dios. Recordemos que a Jesús se le aplica la profecía del profeta Isaías, el Emanuel, un Dios que viene con nosotros. En todos los relatos de la pasión encontramos los famosos cánticos del siervo de Yahvé que se encuentran en Isaías. Por eso también predice que el Mesías es el siervo sufriente, que vendría voluntariamente en mansedumbre a llevar el pecado de su pueblo. Isaías 53. Ningún otro profeta tuvo más revelación sobre el Mesías que Isaías. Profetiza también sobre el reino de Dios. Ahora bien, recordemos, la clasificación que hemos hecho es profetas antes del exilio, muchos de los menores, de los mayores encontramos el primer Isaías. Entre el exilio, digámoslo así, o antes del exilio y durante el exilio encontramos a Jeremías y ya a Daniel y a Ezequiel. Y después del exilio encontraremos finalmente los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Es importante, yo creo que tener en cuenta a estos profetas. Ya vimos a Isaías, un profeta muy citado en el Nuevo Testamento. Pensemos ahora en Jeremías. Jeremías interesante, ¿por qué? Porque Jeremías tiene una forma literaria muy especial en la cual él demuestra o profetiza, y son las visiones. Un profeta puede profetizar en nombre de Dios a través de imágenes, a través de visiones que se le representan, que incluso algún ángel o algún intérprete puede interpretarle el mensaje que está recibiendo. Pero es importante tener en cuenta que en el libro del profeta Jeremías encontramos visiones, una olla que está ardiendo, quizás también un cinto de cuero que se está pudriendo, dos hermanas como representan a los dos reinos, y cada una de estas visiones son muy importantes en el mensaje teológico del profeta Jeremías. Sin embargo, no todos son visiones, no todas serán visiones en Jeremías. También se encuentra el dolor del profeta. Al capítulo 8, versículo 18 siguientes, encontramos a un profeta que le duele que el pueblo no se convierte, que no le escucha, que no pretende ni siquiera arrepentirse de tal manera que puedan recibir la salvación divina. De tal manera que el profeta se duele y confiesa y grita y se lamenta. De ahí el famoso género literario, las lamentaciones de Jeremías. Se lamenta porque el pueblo, a pesar de que Jeremías les muestra el amor de Dios, a pesar de que les anuncia la destrucción, no quieren convertirse. Por eso es importante también hacer nosotros nuestra reflexión. Veíamos en la lección anterior y reflexionábamos en tiempos cuando la gente no nos escucha, cuando no nos comprende, cómo reaccionamos cada uno de nosotros, cómo llevamos a cabo nuestro profetismo, nuestra vocación de catequista, de sacerdote, de tal manera que aunque nos duela la situación que vive nuestro México, nuestro mundo, nuestro Durango, poder todavía ofrecer un mensaje de salvación y no quedarnos en la simple indiferencia, en la apatía, o incluso como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en el pesimismo estéril, que no da frutos, en el pesimismo estéril, pues que no germina y prácticamente mata la fe. Por ello es importante reconocer las famosas confesiones que tiene el profeta. El profeta le reclama a Dios y le pregunta: ¿por qué prosperan los malvados y viven tan tranquilos? El profeta se lamentaba de ver cómo los que pecaban no les interesaba en ningún modo la conversión, ni siquiera la destrucción de su tierra. Y por eso Jeremías hace unas confesiones que son un drama. Es decir, le pregunta directamente a Dios: ¿por qué me llamaste a ser profeta cuando nadie me escucha, cuando todos se burlan de mí? Esto podría ayudarnos. Dios le responde no con palabras, con imágenes. Lo manda a la casa del alfarero y le dice: ve, ¿qué está haciendo el alfarero? ¿Cómo moldea? Checa cómo está moldeando el barro. Y Jeremías de ahí
aprende una lección. Nosotros somos barros en mano del alfarero. Siendo barro, siendo pobres, siendo frágiles, siendo humildes, es solamente como Dios puede moldar al ser humano. De ahí que podríamos muy bien aprender del profeta Jeremías, a ser humildes, a dejarnos moldear por Dios. La soberbia no nos va a ayudar, el orgullo mucho menos en nuestros planes pastorales o en nuestra misión como catequistas. Tenemos que dejarnos moldear por Dios. El profeta Jeremías, en un arrebato de cólera y de pasión, tuvo que entender de que era Dios quien estaba moldeando al pueblo de Israel. Sí, con castigo, sí, con la destrucción anunciada, pero al final de cuentas haría de él un nuevo pueblo. Le daría un corazón nuevo, con un espíritu nuevo. Por ello, llegó un momento en que incluso Jeremías tuvo que sufrir de parte de sus contemporáneos, de los mismos de su pueblo, ser burlado, ser ultrajado, y también, como nos lo muestra Jeremías 38, es incluso hasta arrojado a un pozo. Desde aquí ya viene el drama de cuando uno quiere servir a Dios y no hay éxito pastoral. El drama de una catequista que se esfuerza mucho y en lugar de ser recompensada, quizás es burlada, o quizás muchas de las veces incomprendida hasta por el párroco, o no digamos por los mismos padres de familia o sus mismos alumnos, niños en el catecismo. Pero hay un texto muy bonito en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, que seguramente ya han tenido oportunidad de leer. Los profetas lo anunciaron, este nuevo pueblo. Yo haré con la casa de Israel una nueva alianza, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Ya no era necesaria la ley escrita por Moisés en piedra. Esa murió, se destruyó por culpa del pueblo y su idolatría, pero queda la ley escrita en los corazones. Dios dice a su pueblo: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos ellos me conocerán, del más chico hasta el más grande. Es la promesa de confianza en Dios, es la promesa de una restauración, de un Dios que entrará en el corazón humano, y por eso hay que entender la pedagogía divina. De nada sirven las leyes escritas si no están escritas en la mente y sobre todo en el corazón. El profeta Ezequiel, para concluir con estos profetas mayores, hemos visto a Amós, hemos visto a Oseas, hemos visto ya a Isaías, hemos visto a Jeremías, ahorita el profeta Ezequiel, nos faltará más adelante un poquito el profeta Daniel, pero el profeta Ezequiel también es un profeta siempre visionario. A lo largo de todos sus capítulos, Ezequiel tiene visiones que le muestran cómo Dios actuará conforme a su pueblo, respecto a su pueblo. Pero también hay pasajes bonitos, especialmente en el libro de Ezequiel. Tiene pasajes en los cuales habla mucho de que Dios es un pastor que quiere reunir a su pueblo, sus ovejas dispersas, que se han dispersado por causa del pecado y de la idolatría, de tal manera que Dios quiere unir a su pueblo. Y dice: Ezequiel es el profeta de la restauración. El Señor es el buen pastor que recoge a las ovejas dispersas y las lleva a los mejores pastos. Capítulo 34. Dios hará una alianza de paz. El Señor purificará al pueblo y le dará un corazón nuevo. Conocemos este texto maravilloso del capítulo 36. Yo arrancaré un corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un Dios que quiere entrar en el corazón humano, un corazón nuevo, para resucitar a una vida nueva. Incluso Ezequiel tiene un pasaje en el cual se encuentra con huesos muertos, inertes, y basta que se acerque a ellos para darles vida. Se asemeja al pueblo de Israel que lejano de Dios está muerto, pero que con el anuncio del profeta vuelve a vivir. Ahí está una primera visión de nosotros, pastores y catequistas, de poder acercarnos quizás a tantos cadáveres en la fe, personas que han perdido la esperanza, que ya no quieren avanzar en su vida cristiana, se quedan estancados, muertos, y es necesario reavivarles en su fe, con el testimonio, con la predicación, con la atracción, con el contacto, con todo lo que implica realmente ser misionero, ser discípulo misionero, y sobre todo, pues yo creo que también con la actitud, con el ánimo. Recordemos las palabras del Papa Francisco: no podríamos, teniendo caras tristes, no podríamos, siendo cadáveres, pues anunciar la alegría del Evangelio. Hagamos el esfuerzo cada uno de nosotros de que, a ejemplo de los profetas, podamos llevar a cabo
cada uno de nosotros nuestra misión. Es importante, repito, sí, quizás son muchos datos, nombres, incluso hasta mapas, pero esto es importante para cuando uno quiera acceder al texto bíblico. Ustedes tienen el texto, la Biblia en su casa. No pueden simplemente llegar y empezar a leer. ¿Por qué? Porque se fastidiarán quizás por tantos nombres, por tantos oráculos sin sentido para muchos de nosotros. Pero cuando uno conoce el contexto histórico, uno puede comenzar a interpretar el texto, a saborearlo, uno puede masticarlo de mejor manera. Y qué bonito cuando uno puede sacarle provecho espiritual al texto bíblico. Los profetas son 18 libros, claro que son difíciles de leer, pero cuando uno, y más, cuando uno profetiza y tiene la misión de anunciar, qué mejor que tomar como ejemplo los libros de los profetas, a los cuales yo les recomiendo vivamente. Para reflexionar, tú como catequista, ¿cómo reaccionas en tiempos de crisis? ¿Eres de los que son pesimistas? ¿Eres de los que mejor se alejan? ¿Cuántos y cuántas catequistas se han ido de nuestras parroquias por conflictos espirituales o por relaciones ahí sociales o antisociales? ¿Cómo reaccionas tú en tiempos de crisis? ¿Vas ante el Santísimo a rezar? ¿O simplemente criticas? ¿O simplemente, o incluso puedes hasta humillar? Todos hemos tenido crisis y los profetas los tuvieron. Todas las historias de los profetas son historias de fe, son historias también muy humanas, en las cuales ellos se lamentaban por la lejanía del pueblo. Hoy en día también podríamos lamentarnos de lo que está sucediendo, pero creo que también nosotros tenemos que dar un mensaje de fe y de esperanza para aquellos que se alejan cada vez más de Dios y viven más en el pecado. Por ello, repito, ¿cómo reaccionas en tiempos de crisis? Otra pregunta importante: ¿quiénes te han ayudado a conservar la fe y la esperanza? ¿Quiénes han sido tus motores? ¿Quiénes te dan ánimos? ¿Quiénes han sido aquellas personas que, como el pueblo de Israel, tuvieron la gracia y la dicha de tener a profetas que les animaban en su fe? A lo mejor también tú, en tu experiencia personal, has recibido de tantos párrocos, de otras personas, compañeros, catequistas, quizás también la oportunidad de levantar el ánimo. Hay grupos o parroquias muy vivas, muchos niños. Hay otras parroquias que están pobres, que ya no van los niños, papás que buscan ya no tener catecismo, buscar otras formas para obtener los sacramentos, y todo eso pues nos hace decaer en el ánimo. Pero siempre tenemos que preguntarnos: ¿habrá alguien que me ayude? ¿Hay alguien o me dejo ayudar? ¿Alguien que me conserve la fe y la esperanza? ¿Puedo ser yo también apoyo para quienes sufren? Nosotros como catequistas también podemos ayudar, reavivar la esperanza y la fe de otras personas que se encuentran en situaciones de crisis. Qué importante es la reflexión personal. Por eso, repito, estos cursos tienen que ayudarnos sí, en nuestra formación permanente a nivel intelectual, pero sobre todo tienen que ayudarnos también a hacer una reflexión muy profunda de quiénes somos, de cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra vocación, de tal manera que en estos momentos tan difíciles sigamos siendo apoyo. De ahí incluso la creatividad de las redes sociales que nos ayudan. ¿Te interesas por lo que sucede a tu alrededor? Los profetas se interesaban de su contexto. El profeta Amós fue al mercado y viendo cómo trataban a los pobres, inmediatamente denunció la injusticia ante el rey. Nosotros somos de los que no nos interesa lo que sucede en nuestra colonia, en nuestra parroquia, o somos personas que nos interesamos por los problemas familiares, buscamos apoyar, solidarizarnos, rezar, o incluso también con acciones buenas de carácter social, de carácter moral, tratar de transformar esa realidad. Ojalá que sí. Somos catequistas y es obvio que tenemos que estar interesados por lo que sucede en nuestro mundo. Si no, no seríamos buenos profetas. Simplemente criticaríamos la realidad, pero no buscaríamos transformarla. Finalmente, para nuestro estudio, lee los siguientes pasajes: Isaías 40, del 1 al 8, Isaías 61, pocos versículos del 1 al 3, especialmente para la misión del profeta, texto que se aplicará en el Evangelio de Lucas a Jesús en el capítulo 4, donde Jesús dirá: el Señor o el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar la vista a los ciegos, para consolar y especialmente para invocar un año de gracia. Qué
Qué importante estos textos, incluso también en su contextualización con el Nuevo Testamento. Les recomiendo la lectura del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, capítulo 33 del 14 al 22, y finalmente un texto del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos del 1 al 11, la vocación del profeta Ezequiel. Dios le pide que coma el libro, que quizás le parece amargo al inicio, pero después es dulce. Y yo creo que así es la palabra de Dios. Para muchos muy difíciles de estudiar, para muchos incluso pues amarga, por lo que puede significar, por lo que puede decirnos, pero es miel. Y la miel se disfruta, la miel es dulce y la miel deja muy buen sentido en el paladar. Pidámosle a Dios que nos ayude para que esto que podemos aprender más adelante también nosotros podamos compartirlo. Recordemos, se trata de formación, se trata de aprovechar estos cursos de verano, de tal manera que pues haya frutos abundantes en lo personal y especialmente en nuestra misión como catequistas. Dios les bendiga y que sigan con salud y sigan estando muy bien.